Bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a nuestra segunda conferencia del curso Contabilidad en las Organizaciones. Bueno, nuestra agenda para hoy, un saludo, la reflexión, el contenido de la actividad de aprendizaje 2, explicación del tema de la actividad de aprendizaje 2, evidencias para la actividad de aprendizaje 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Entonces, muy buenas tardes nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo, mi nombre es Nelson Mayerle Pareja Ortiz, instructora que les está apoyando en este proceso de formación del curso de contabilidad en las organizaciones. Como segundo punto tenemos una reflexión, es una pequeña frase que dice: el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad. Entonces esta frase la traigo haciendo un llamado a todos ustedes que aprovechemos estas oportunidades que tenemos de formación. En cuanto a costos, en cuanto a facilidad, es una formación virtual que podemos acceder a cualquier momento, que gracias a ella podemos mejorar nuestro nivel personal, nuestro nivel profesional y por ende pues nuestro nivel económico. Entonces aprovechemos todo esto, no sabemos hasta cuándo podemos tener estas oportunidades, entonces este llamado es a eso, aprovechar la oportunidad que el SENA nos está brindando. Vamos a realizar un recorrido. Quisiera antes saber si me están escuchando bien. Por favor, me pueden confirmar a través de micrófono o a través de chat. Sí, señora. Señora. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a realizar un recorrido. Recordemos que la plataforma de formación es la plataforma Sayuna. Sayuna se escribe Sajuna. .sena.edu.com es la dirección para poder ingresar a la plataforma. El usuario y la contraseña que usamos para ingresar a esta plataforma pues es las mismas con las que ingresamos a Sena Sofía Plus. Importante tener en cuenta, he recibido correos de personas que no han podido ingresar a la formación. La plataforma Sena Sofía Plus durante el mes de julio, está suspendida porque está haciendo migración de información de un lado a otro. Entonces la tienen inhabilitada. Quienes no recuerdan contraseña, quienes requieren cambiarla, esos procesos no los pueden hacer durante el mes de julio, tienen que esperar hasta agosto para poder realizar estos procesos. Entonces, si no recuerdan contraseña, lamentablemente pues se me sale de las manos, no puedo colaborarles en el mes de julio. Pero en agosto, tan pronto se habilite, pueden ingresar. Recordemos que la formación, todas las evidencias van a estar habilitadas hasta el 12 de agosto. Entonces, de pronto pueden les puedo enviar el material a través de correo, ir trabajando las evidencias, ir mirando estas grabaciones y una vez la plataforma la tengan habilitada, entonces puedan subir sus evidencias ya terminadas. Esa sería de pronto una alternativa que puedo brindarles. En cuanto, entonces ya estamos en la plataforma Sayuna, damos clic sobre el título del curso, en este caso Contabilidad en las Organizaciones, y ya una vez estamos dentro de la plataforma del curso, entonces vamos a encontrar al lado izquierdo un panel de navegación. Ese panel de navegación encontramos el menú de lo que nosotros encontramos en nuestra formación. Adicional, también lo tenemos aquí en la parte central cuando nosotros ingresamos.
En este momento, pues nos estaríamos dirigiendo a lo que es la carpeta de la actividad de aprendizaje 2. Encontramos nuestra guía de aprendizaje. Es importante siempre revisar las guías de aprendizaje. En ellas vamos a encontrar la ruta para desarrollar nuestras evidencias. Con ella nos podemos, como su nombre lo indica, guiar. Entonces, la guía de aprendizaje en la primera parte contiene la presentación del programa, en la segunda parte como un resumen de lo que es la actividad de aprendizaje y en la tercera parte pues nosotros ya encontramos las actividades de aprendizaje, evidencias. Recordemos en la actividad de aprendizaje 2 tenemos 2 evidencias a presentar de acuerdo a nuestra guía. Entonces las encontramos aquí en la parte de actividad de apropiación. Entonces la primera es una prueba de conocimiento que se realiza en la plataforma y la segunda es un taller que se llama Analizando la cuenta T. Entonces son esas 2 evidencias las que debemos de trabajar y presentar en esta segunda parte. Después de la guía de aprendizaje, entonces encontramos, acá en la parte superior les quiero recordar, esta es la ruta en la que nosotros nos encontramos en el curso. Entonces, estaba mirando la guía, me devuelvo a la carpeta de la actividad número 2, encuentro ahora el material de formación. El material de formación, entonces lo tenemos en versión multimedia, en versión descargable, las 2 versiones contienen la misma información. En este momento pues voy a revisar la versión descargable, doy clic simplemente en la palabra aquí y él me empieza a cargar ese PDF que contiene la información de esta segunda actividad de aprendizaje. Después del material de formación encontramos el material complementario. Entonces allí vamos a encontrar unos enlaces que me dan más información sobre el tema de la actividad de aprendizaje 2. Entonces los invito a que los consultemos y complementemos con esa información todo lo que requerimos para la actividad de aprendizaje 2. Después encontramos en esta misma carpeta los 2 enlaces de las evidencias que ustedes deben de desarrollar, las que mencionaba la guía, la prueba de conocimiento y el taller analizando la cuenta T. Y ahorita nos detenemos nuevamente en esta parte para continuar cómo enviar la evidencia y cómo presentar la prueba. Entonces, dentro del tema de la actividad de aprendizaje 2, que nos habla a nivel general sobre la contabilidad en las organizaciones, tenemos el resultado de aprendizaje para esta actividad y es reconocer tipos de documento de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normativa vigente. Se desarrolla del 24 al 30 de julio del 2024. No olvidemos que los enlaces van a continuar habilitados hasta el 12 de agosto. Entonces, quienes no alcancen dentro de estas fechas, los enlaces los van a tener disponibles hasta el 12 de agosto. En cuanto al contenido de la actividad de aprendizaje 2, entonces dentro del material nosotros vamos a encontrar sobre la importancia de la contabilidad, en este caso las clases de contabilidad que tenemos, el ciclo contable, ¿qué es ese ciclo contable? ¿Cuáles son los soportes contables que nosotros encontramos? Y una quinta parte que nos habla sobre la cuenta contable, ¿qué es la cuenta contable? Entonces, los invito a que revisemos este material. En este momento yo les voy a proyectar un video que les va a hablar un poco acerca del ciclo contable. Me permiten un momento, ya se los coloco. Y otro video en donde les vamos a mostrar un poco acerca de lo que son la cuenta T. O sea, tema importante para esta actividad de aprendizaje. Entonces, permítanme un momento, por favor.
Bueno, es importante tener en cuenta, ¿sí? Como lo haciendo, yo ahora les comparto el enlace, son videos públicos que se encuentran en internet, entonces pues ustedes van a poder también consultarlos. Listo, ya entonces cualquier cosa me informan si no escuchan. Etapas que te permiten registrar, analizar y presentar transacciones económicas que ocurren dentro de un entorno empresarial o personal. Inicialmente, el ciclo contable contaba con 3 etapas: la etapa de entrada de la información, la etapa de procesamiento de esta y la etapa de salida de la misma. Pero con la entrada en vigor de los estándares internacionales, el ciclo contable adopta 4 etapas, conocidas como reconocimiento, que se encarga de identificar su afecto; la etapa de medición, que permite determinar el valor económico o monetario de esas transacciones; la etapa de presentación, que agrupa o sintetiza la información en estados financieros o balances; y la etapa de revelación, que te conlleva a presentar información que detalle aquello que por sí solo no se puede comprender en los estados financieros. Veámoslo más en detalle. La primera etapa de reconocimiento consiste en identificar en aquellas transacciones económicas o hechos conocidos como comprar, vender, ahorrar o invertir, cuáles son las clases que se verán afectadas por esta transacción en las clases contables conocidas ya como activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Existen 3 tipos de afectaciones: las afectaciones positivas en 2 clases de cuentas diferentes, las afectaciones negativas en 2 clases de cuentas diferentes y las afectaciones mixtas, en una misma clase contable. La segunda etapa del proceso contable se conoce como medición. Es aquella que te permite determinar cuál será el valor por el que se verá afectada esa clase recontable. Existen 2 tipos de mediciones: la medición inicial y la medición posterior. La medición inicial se ocupa de calcular el valor económico cuando ocurre por primera vez, es decir, en el reconocimiento o registro contable, mientras que la medición posterior sin aparece especialmente para informar sus cambios en los estados financieros. Veámoslo con un ejemplo. Una persona que compra, de acuerdo a lo que hemos visto, podríamos deducir que este vehículo corresponde a un activo de la persona. Su medición inicial, sin entrar en los diferentes modelos de medición que existen, podríamos decir que corresponde a las 15.000 unidades monetarias del costo por el que se adquirió. Pero veamos lo que ocurre al cabo de un año. Este vehículo, al cabo de este año, ha sufrido por su uso y por su deterioro diferentes afectaciones de valor económico. Al finalizar el año, cuando decidimos volver a reevaluar ese vehículo, nos damos cuenta que no puede valer los mismos 15.000 unidades monetarias que tenía, sino que al cabo de este tiempo ha perdido 3.000 unidades. Es decir, que su medición posterior para presentar sus cambios en estados financieros sería por valor de 12.000 unidades monetarias. Las clases contables correspondientes, con el fin de que esta información sea accesible para los usuarios de la información. Si vemos en un estado de situación financiera, encontramos detalles en el activo de cuentas como el efectivo, como los deudores o quienes los deben, el inventario y las propiedades, entre otros. Por el lado del pasivo, podemos encontrar proveedores, deudas con entidades bancarias o deudas también con nuestros trabajadores. Y en nuestro patrimonio podríamos encontrar el capital o nuestro recurso propio y los resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores. La presentación permite agrupar esta información con el fin de
que al presentarla sea un poco más clara para los usuarios. Y finalmente, la revelación es aquella etapa que te obliga o te hace a ti presentar información adicional que facilite el entendimiento de lo que tú presentas en los estados financieros. En este extracto de un estado financiero donde vemos el contenido completo de un activo por valor de 55.500 unidades, detallamos que las propiedades cuestan de 35.000. Viendo esta información no podríamos obtener la totalidad de información para tomar decisiones. Es por esto que mediante una revelación o una nota podemos entrar al detalle de lo que representa realmente esas propiedades. En este caso, la nota hace comprender la composición completa del valor que presenta en el apartado de activos, permitiendo a los usuarios comprender un poco más el contenido de aquellas partidas que se presentan en los estados financieros. Es así que el proceso contable te permite a ti identificar las afectaciones contables de una transacción, darles un valor económico monetario, poder presentarlas de manera ordenada y estructurada en un estado o balance y detallar aquella información que no es comprendida directamente de los estados financieros. Pero veámoslo en un ejemplo. Una persona compra para iniciar sus operaciones las siguientes propiedades: una máquina por valor de 20.000 unidades, un computador de 1.500 y unos muebles de 3.000, los cuales quedan debiendo. Si vemos en la primera etapa de reconocimiento, tendríamos que identificar, de acuerdo a esta transacción, qué clase contable se verá afectada. Basándonos en el video anterior, podríamos decir que esas propiedades hacen referencia a un activo. Y en el enunciado se comenta que los queda debiendo, es decir, se genera un pasivo. Viendo esta información, podríamos deducir que vamos a generar un incremento del activo referido a las propiedades y un incremento del pasivo. El reconocimiento es la que te permite identificar qué clase contable se verá afectada en una transacción. En la medición podemos determinar los valores asignados los valores que serán asignados a estas clases contables, dependiendo de la cuenta que utilicemos. En este caso, encontramos que vamos a afectar propiedades por maquinaria, por equipo de computación y por muebles. Y que sus valores a afectar corresponden a 20.000 de una maquinaria, 1.500 de un computador y 3.000 de unos muebles. Es decir, que su afectación completa a la clase del activo y del pasivo sería de 24.500 unidades. La tercera etapa que te pide a ti agrupar y presentar la información te da resultados para comprender mejor cómo se incrementa a ti tus clases contables. En este caso, incrementaríamos en el activo el concepto de propiedades. Vamos a referenciar esto como una nota 1 que será informada en la revelación. Y en el valor total de propiedades incremental tendríamos que serían 24.500 pesos producto de la compra de las propiedades de la empresa. Pero como que estamos debiendo, debemos reflejarla en el pasivo como una cuenta de proveedores, es decir, de aquellos que nos proveen a nosotros todas las mercancías y los insumos que necesitamos en nuestra operación. De este modo, encontramos que en el estado de situación financiera tenemos un balance de nuestros activos lado izquierdo, la información que se presenta en el estado de situación. En el estado de situación financiera o en los estados financieros, el usuario encontrará información consolidada de esta manera, pero no el detalle de la misma. Es por esto que en la revelación se deben identificar y detallar aquella información que sea de importancia para que
el estado financiero y la demás información sea comprendida de forma clara. Entonces, en la nota podríamos decir que las propiedades de la empresa ascienden a 24.500, como se detalla a continuación. Y tendríamos entonces en un recuadro o en una información adicional que la empresa tiene acumulados en propiedades 24.500 pesos y su conformación se detallaría en la información financiera. Permítanme. En esta revelación podemos observar que se detalla un poco más la información que aparece en la situación financiera. El usuario final que recibe esta información requiere estos insumos en las revelaciones para comprender en la totalidad cuáles han sido las transacciones económicas que han sucedido durante esta empresa. Es por esto que el proceso contable te permite a ti identificar realmente cuál ha sido todo el movimiento y las transacciones que ha tenido su empresa, dando principal importancia a la revelación que te... Bueno, entonces como lo vemos dentro del video, entonces existen dentro del ciclo contable 4 etapas muy importantes que se resumen al final, que es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. O sea, siempre todo proceso contable va a pasar por esas 4 etapas. Dentro del material de formación, nosotros entonces vamos a encontrar acerca de esas etapas que tiene lo que es el ciclo contable, ¿sí? Por acá lo vimos, ciclo contable en la parte 3 de nuestro material. ¿Listo? Entonces los invito a que lo revisemos. De todos modos, yo les voy a compartir el video aquí por el chat para que ustedes luego puedan acceder. Como les indiqué, pues son videos públicos que ustedes pueden luego entrar a revisarlos. Es compartir por aquí el del ciclo contable. Vamos a mirar ahora, en el material encontramos también acerca de lo que es la cuenta T, ¿sí? Toda la contabilidad, ¿para qué nos sirve? La contabilidad nos sirve para poder medir, para poder clasificar, para registrar y para interpretar, analizar y evaluar toda la información de los movimientos contables en una empresa. Entonces, hay algo base en la contabilidad y es lo que llamamos nosotros la cuenta T. La cuenta T nosotros muchas veces la vemos gráficamente como eso, como una T, ¿sí? Como lo vemos aquí en este momento en una balanza, en donde a su lado izquierdo tenemos el lado débito, a su lado derecho tenemos el lado crédito. Entonces, ella nos permite entrar a registrar a través de ella. En la práctica final, en realidad, no lo hacemos exactamente como una cuenta T, sino que esto lo hacemos como para poder representar, para poder mirar que tiene un lado débito, que tiene un lado crédito, que cada una de las clases tiene una naturaleza, que las de naturaleza débito, entonces siempre que se registre en su lado débito, que es el lado izquierdo, aumenta el saldo, que aquellas que son de naturaleza crédito, como son los pasivos, el patrimonio, siempre que se registra en su lado izquierdo, aumenta su saldo. Si se registra en el lado débito, disminuye su saldo. Y así funciona pues todo lo que son las cuentas de acuerdo a su naturaleza. Voy a proyectarles el video acerca de lo que es las cuentas T, ¿sí? Y ya continuamos revisando el material. Permítame un momento.
Hasta ahora, hemos visto la contabilidad como aquel sistema de información que te permite analizar diversas transacciones económicas y que en ella se establecen una serie de pasos o procedimientos para poder convertir aquellas transacciones en información contable y financiera. Pues bien, para realizar este proceso debemos conocer la famosa cuenta T. La cuenta T es conocida como aquel mecanismo de representación gráfica de una cuenta o partida contable, y es en ella donde se registran diversas transacciones económicas que ocurren en un entorno empresarial o personal. Pero veámosla más en detalle. La cuenta T está compuesta principalmente por 4 elementos. El primero se conoce como código o nombre de la cuenta, y es en él donde se detalla la partida que será directamente afectada, la cual debe pertenecer a una de las clases contables conocidas como activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. En segundo lugar, tenemos su lado izquierdo, que se conoce comúnmente como débito o debe. Y en tercer lugar, tenemos el lado derecho, que se conoce como crédito o haber. Los dos lados, tanto izquierdo como derecho, no tienen relación directa con alguna afectación. Es decir, un registro en el lado izquierdo puede representar tanto un aumento como una disminución en una partida dependiendo directamente de su naturaleza. Por último, tenemos los saldos. Los saldos del lado izquierdo se conocen como saldo débito, mientras que los saldos del lado derecho se conocen como saldo crédito. Al consolidar esta información, obtenemos los saldos finales. Un saldo final se conoce como saldo deudor, que es cuando la información registrada en el lado izquierdo es mayor que la información registrada en el lado derecho, o crédito. Y un saldo acreedor es aquel que significa que la información registrada en el lado derecho o crédito es mayor que la información registrada en el lado izquierdo, conocido como débito o debe. Cada partida tiene una afectación contable específica y ellas se clasifican en dos tipos. Aquellas que son o terminan siendo de naturaleza deudora con un saldo final débito se conocen como las cuentas que pertenecen al activo, a los costos y a los gastos. En estas, la información que se describe o se registra en el lado izquierdo o débito es mayor que la información que se registra en el lado crédito. Y al final, su transacción o su saldo debe ser de naturaleza débito. En estas, la característica principal es que para registrar aumentos se debe afectar la parte izquierda de la cuenta T, y para registrar disminuciones se debe afectar o registrar la información en el lado derecho de la cuenta T. Las segundas son las acreedoras o de saldo crédito. En ellas tenemos tres clases también: las clases de ingreso, las clases de pasivo y las clases de patrimonio. En esta, a diferencia de las deudoras, la información que se encuentra en el lado crédito es por lo general mayor que la información que se encuentra registrada en el lado débito, y al final su saldo será crédito. Por tanto, a estas partidas se conocen que los aumentos se registran en el lado derecho de la cuenta T, mientras que las disminuciones se registran en el lado izquierdo de las cuentas T. Para poder entender y asegurarnos de que la información se registre de manera correcta, existe un principio que se conoce como el principio de la partida doble, el cual fue sustentado por Fray Luca Pacioli, y en él se detalla la información de que en cualquier hecho económico existe como mínimo una afectación a dos cuentas con un mismo valor, pero con naturaleza contraria. En palabras de él, se decía que no existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin
un deudor. Parece un juego de palabras, pero veámoslo con un ejemplo para entenderlo mejor. El ejemplo nos dice que se compra un vehículo por valor de 18.000 unidades monetarias y que se queda debiendo. Si analizamos la información con lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que tendremos una afectación de un activo porque se compra una propiedad, que en este caso sería un vehículo por los 18.000 unidades monetarias. Recordando la naturaleza contable del activo, representándolo en una cuenta T, debemos decir que como se incrementa por la compra de un vehículo, tendríamos una afectación en el lado izquierdo de una cuenta T por valor de 18.000 unidades monetarias, como se detalla ahí. Y que por otra parte podríamos decir que como se queda debiendo, se generaría entonces un pasivo, el cual, recordando su naturaleza, se incrementa en el lado derecho de la cuenta T o crédito y se disminuye o cancela en el lado izquierdo de la cuenta T o débito, por los mismos valores de los 18.000 pesos. El principio de partida doble establece que al momento de que consolidamos la información debemos estar en balance, es decir, que la afectación total de una transacción en su lado izquierdo o débito debe ser igual a la afectación en la cuenta T en el lado derecho o crédito, generando así siempre un balance en la información registrada en los libros contables. Entender este principio es la base. Bueno, entonces, de acuerdo, voy a compartirles el video antes para que puedan ustedes tener esos dos videitos y puedan nuevamente acceder a ellos y escucharlos si así lo requieren. En este segundo video, algo muy importante que les hablaban a ustedes y es lo que les habla de la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Entonces, nosotros en contabilidad debemos conocer lo que es el plan único de cuentas, ¿sí? El plan único de cuentas lo pueden ustedes consultar digitalmente, put.com.co, ¿sí? Allí ustedes empiezan a familiarizarse con él y van a encontrar que existe un listado de cuentas, pero que este listado de cuentas está agrupado en unas clases, ¿sí? Este plan único de cuentas, ¿para qué fue creado? Para poder unificar, para que cuando nosotros realicemos las transacciones todos hablemos un mismo idioma. Entonces unificaron y empezaron a agrupar, en donde identificaron que la clase 1 corresponde a los activos, que la 2 corresponde a los pasivos, que la 3 corresponde al patrimonio, que la 4 son los ingresos, la 5 son los gastos, los 6 son los costos, 6 y 7, y las 8 y 9 son cuentas de orden deudoras y acreedoras, ¿sí? Que debajo de cada una de ellas se despliega como una especie de pirámide en donde se cumple esta parte que vemos aquí, en donde encontramos, ¿sí? Ejemplo, aquí desplegué el activo, con 2 dígitos vamos a encontrar lo que es el grupo. Con 4 dígitos vamos a encontrar la cuenta y con 6 dígitos una subcuenta. Entonces, por eso les decía como de una pirámide. Entonces, el grupo, la cuenta y la subcuenta, y así sucesivamente. Entonces, todo se agrupó de forma ordenada y eso lo encuentran ustedes en el plan único de cuentas. Cuando hablaban aquí de la naturaleza, entonces, estas clases que vemos aquí tienen una naturaleza, en donde aquí les mencionaban que el activo, los costos y los gastos, o sea, la 1, la 5, la 6 y la 7 son de naturaleza débito, que aumentan cada vez que sus registros se realicen en el debe, que disminuye su saldo cuando se registra en el haber, o sea, en su lado crédito. Y se tiene unas clases de naturaleza acreedora, en donde el saldo aumenta en su lado crédito y disminuye en su lado débito.
En ese caso serían los ingresos, el pasivo y el patrimonio. Entonces, la 2 que es el pasivo, el 3 que es el patrimonio y la 4 que son los ingresos. Entonces, de esta forma empezamos como a comprender un poquito acerca de lo que es la contabilidad, ¿sí? En donde nosotros requerimos saber que existe un proceso contable. Ya vimos los 4 pasos de ese proceso contable, en donde se tiene ese reconocimiento, esa medición, esa presentación y esa revelación. En donde se maneja, perdón, yo me subo aquí rapidito, acá la importancia del ciclo contable, en donde se maneja la cuenta T para poder registrar, para poder manejar las cuentas. Entonces, que dentro de estas cuentas T las encontramos agrupadas por clases, que esas clases tienen una naturaleza, que de acuerdo a su naturaleza es su movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en la parte 5 de nuestro material. En la parte 4 de nuestro material nos está mostrando acerca de los soportes contables. Toda transacción que se realice en la empresa debe estar soportada con unos soportes contables. Que tenemos unos soportes contables externos y unos internos. Externos es que son manejados por fuera de la empresa. Aquí me indica algunos de ellos, como es el recibo de caja, la factura, el comprobante, el cheque, y unos internos que solo se manejan internamente en la empresa, como son las notas, ¿sí? Entonces, esta es la parte que encontramos nosotros en la parte 4. Entonces, aquí vamos a ver acerca de los soportes. Siempre no olviden que una transacción debe de tener unos soportes que la respalden. Entonces, aquí encontramos algunos de ellos, los internos, los externos. Entonces, los invito a que los revisemos. Eso sería en cuanto al tema a nivel general. Ya les compartí los 2 videos, quise pues como proyectarles esos 2 videos para que ustedes como que vieran algo diferente a lo que está en el material, pero pues en sí es explicado lo que el material tiene, aparte entonces los soportes contables, que es lo que les acabo de mostrar. Recordarles, no sé si hasta aquí tienen alguna inquietud, yo sé que es un tema bastante extenso, por comprender, pero pues si ya alguno tiene aquí algún conocimiento contable, pues va a ser un poquitico más sencillo, pero pues las cosas se pueden ir aprendiendo. No, la idea es que no se preocupen tampoco. Les quiero compartir también un libro, permítame, quienes quieran de pronto profundizar un poco en la parte contable. A través de este libro lo pueden hacer. Este libro lo encuentran ustedes en la Biblioteca Sena. La Biblioteca Sena, ustedes ingresan, biblioteca.sena.edu.co. El libro lo encuentran en el área de base de datos, se llama Contabilidad Universitaria. Entonces, con ese libro, pues quienes quieran de pronto profundizar más la contabilidad, como que entenderla desde cero, lo pueden hacer también con este libro y soportarse un poquito en él. Yo les mandé el enlace aquí en el chat directamente, les pide un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña es su documento de identidad en los 2 campos. Entonces, pueden entonces consultarlo. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. Si se genera alguna inquietud, por favor me escriben aquí a través del chat, sigo atenta. Voy a mostrarles una última parte que son las evidencias a presentar. Entonces habíamos hablado que son 2 evidencias, prueba de conocimiento. Para presentarla simplemente dan clic sobre el enlace de prueba de conocimiento. También que se salió el usuario. Entonces, prueba de conocimiento, dan clic sobre el enlace de prueba de conocimiento y pueden acceder entonces a la prueba. Permítame.
Entonces, carpeta número 2, prueba de conocimiento, y dan clic en el botón verde donde dice intento de prueba de conocimiento. La presentan hasta que finalicen la prueba, les va a dar el resultado final de calificación. Recordemos, A es aprobado, D es no aprobado. Si llegan a sacar D, tienen opción de presentarla nuevamente. La segunda evidencia es el taller analizando la cuenta T, dan clic sobre él. En la parte inferior del recuadro encuentran un archivo adjunto. Descargan ese archivo contiene el taller que se debe presentar. Entonces, descargan ese archivo Word que les está descargando en este momento. Permítanme un momento, ya lo abrimos. Entonces, son unas transacciones que deben de ustedes realizar. Recordemos siempre cuando ustedes realicen estas transacciones, tener en cuenta el concepto de partida doble, el valor que ustedes registren o los valores que registren en el debe ser igual a lo que registren en el haber. Ejemplo, voy a por acá, espérenme, ya les muestro un ejemplo. Ejemplo, entonces, ejemplos, hablamos de digamos, esta es una venta sencilla en donde registramos el ingreso, el valor de la venta, y en el haber, porque es de naturaleza crédito, a donde me ingresa la plata a caja, es de naturaleza débito, por lo tanto me aumenta aquí en el debe. Entonces, esta es la partida doble, el valor que se registró en el debe es igual al valor que se registró en el haber. Lo mismo, digamos, ejemplo acá hay el de una consignación, consigno en el banco, por lo tanto me aumenta el valor en bancos. ¿De dónde sale la plata de esa consignación? De caja, entonces me disminuye el valor en caja. El banco le presta a la empresa, entonces ¿a dónde me ingresa esa plata? Me la ingresa a bancos, por eso me aumenta el valor en bancos, por eso la registro en el debe. Genero una obligación con bancos, 2105, entonces en el haber registro esos mismos 2 millones. Entonces, como se dan cuenta, siempre está la partida doble. Es importante tener en cuenta que no siempre se manejan solamente 2 cuentas. Podemos tener nosotros, también ya les muestro, podemos tener transacciones donde se maneja más de una cuenta. Ya les muestro por acá. Permítanme, ya les muestro contabilización de una compra y una venta. Por acá la tengo. Entonces, ejemplo, en cuanto a contabilizar una compra. Entonces, aquí se está usando una cuenta, 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas, pero está el concepto de partida doble. El valor de los débitos es igual al valor de los créditos. Entonces, en esta estamos haciendo uso de la cuenta, como es una compra, aumentamos el inventario, que es la 1435 mercancías por 1 millón de pesos, generamos el IVA 190,000, hacemos la retención en la fuente y esa plata, ¿de dónde sale? Para pagar toda esa compra de bancos. Entonces, disminuimos el banco, por eso lo registramos en el lado crédito. Si la compra la hiciéramos a crédito, entonces en lugar de usar la cuenta bancos al crédito, usamos la deuda, que es la 2205 con prevedores, lo mismo al haber. Entonces, de esta forma, esto ya lo que nosotros conocemos como asientos compuestos. Cuando nosotros usamos solamente dos cuentas, una en el debe y otra en el haber, eso es lo que llamamos asientos simples. Cuando
usamos más de 2 cuentas, entonces es lo que nosotros llamamos compuestos. Entonces aquí igualmente estamos usando 3 cuentas, es un asiento compuesto. Una venta, el registro de una venta se hace de esta forma, entonces también es un asiento contable, es un asiento compuesto, pero si nosotros sumamos los débitos y sumamos los créditos, nos debe estar dando igual, o sea que hay una partida doble. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando nosotros desarrollemos este taller. El taller entonces se consigna en el banco, se compra de contado unas margarinas, se vende, ya por aquí les estuve mostrando un poco acerca de las cuentas usadas tanto para la venta como para la compra. No es necesario que le liquiden IVA y retención, lo pueden hacer de forma sencilla para que podamos mirar. Quienes manejen un poco más la contabilidad y quieran entonces entrar a generar el IVA del 19%, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Se compra mercancía, se vende mercancía, entonces es realizar el registro de estas transacciones que aquí se indican. ¿De qué forma lo pueden presentar? Lo pueden presentar así en forma de T o lo pueden presentar en forma de comprobante, como lo están viendo aquí en el recuadro. En este lado izquierdo va la cuenta, luego una columna de débitos y una columna de créditos. Colocan y esa es la forma de comprobante. Entonces lo pueden presentar de cualquiera de las dos formas. Una vez lo tengan, simplemente en el botón verde le dan agregar entrega, cargan el archivo en el área que les genera aquí de archivos cargados, le dicen guardar cambios y realizan el envío final para que no quede en borrador, sino que quede enviado por calificar. Esa sería entonces la segunda evidencia a presentar. No sé si hasta aquí tenemos alguna inquietud, porque ya con esto finalizaríamos la sesión. Por aquí les envié también el enlace del Plan Único de Cuentas para que ustedes lo tengan. ¿Inquietudes ninguna? Bueno, unas recomendaciones finales. Por favor, no olviden que se requiere enviar el documento de identidad para la expedición de certificados. Entonces, el Centro de Comercio y Servicios requiere verificar sus datos y lo realiza a través del documento de identidad. Cualquier inquietud, voy a estar atenta aquí en el foro de dudas creado dentro de la plataforma. El foro de dudas lo encuentran aquí en el área de información del programa, foro de dudas. En ese foro me escriben cualquier inquietud que tengan sobre la plataforma o sobre los temas. Simplemente le dan clic aquí en añadir un nuevo tema al debate del foro de dudas e inquietudes y me escriben. Las actividades, por favor, solo enviadas a la plataforma. Cualquier cosa voy a estar atenta. La totalidad de evidencias se deben de presentar y aprobar. Entonces, hagan seguimiento a sus calificaciones, envíen lo necesario. Aquí cuando estamos en el menú hay un botón que se llama calificaciones. Por ese botón ustedes pueden hacer el seguimiento. Aquí tenemos por cada una de las actividades las evidencias que presentan, las tenemos aquí debajo. Debajo de la columna de calificación por letra debe tener la calificación. A es aprobado, no hay problema, quedó ya lista la actividad. D es no aprobado, deben de presentarla de nuevo para que mejoren esa calificación. Lo que encuentren así con rayitas porque ustedes no lo han enviado, entonces por favor realizar el envío. Todas estas evidencias al final deben de tener calificación en esa columna. Plazo máximo 12 de agosto, que es el plazo máximo para que ustedes envíen la totalidad de evidencias de las 4 actividades de aprendizaje que se van a desarrollar aquí en la formación. Ya con esto entonces finalizamos la conferencia. Agradecerles mucho el tiempo que están dedicando. Espero que esta sesión les haya aclarado muchas dudas, que los videos que les estoy compartiendo igualmente les ayuden y les permitan entender un poco más.
en esa misma página de los videos, como son públicos, lo pueden mirar. Allí van a encontrar otros videos de interés para contabilidad, como qué es la contabilidad, qué son los activos, qué son los pasivos, ¿sí? Entonces, los invito a que miremos un poco más y podamos entender lo que es la contabilidad. Les agradezco mucho. Si no hay más inquietudes, se pueden retirar de la sesión, por favor, cerrándola para poder generar la grabación. Gracias y una feliz tarde para todos.